Y tengo la suerte y el honor de comoderar esta mesa con la doctora Nayara Panizo del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico de Valencia, a quien cedo la palabra. Buenos días. Los ponentes, como moderador, muchas gracias, David. Vamos a dar comienzo a este simposio, que es para mí un grandísimo honor tener la posibilidad de moderar en tan buena compañía y con ponentes de tan alto nivel en este campo y en muchos otros. ¿Quién nos iba a decir hace no tanto tiempo que íbamos a dedicar tantísimas horas en un congreso de nefrología a hablar de un virus? Pero aquí está, llegó para revolucionarlo todo. Y el impacto ha sido tal que no podía ser de otra manera. El COVID-19 ha hecho temblar nuestros cimientos como especialidad, como sociedad, como profesionales, llegando a cada rincón de nuestras vidas y al núcleo de nuestros queridos riñones, el glomérulo, como enseguida nos explicará el doctor Folladosa. Pero sobre todo a zarandear a nuestros pacientes, a nuestros frágiles pacientes, que son los protagonistas hoy aquí, donde ya desde cierta distancia y perspectiva vamos a conocer el día después, la luz al final del túnel, el impacto de las vacunas y los nuevos tratamientos para pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Vamos a pasar directamente a la primera de las ponencias, el doctor Xavier Folladosa del Hospital Universitario de Bellvitge, y dejaremos las preguntas para hacer todas en conjunto al final del simposio. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer poder participar en esta mesa para hablar del glomérulo en la COVID-19. Estamos a más de 600 millones de casos en el mundo infectados por este virus, que, como comentaba, nos ha traído de cabeza durante un par de años. Y ya hemos parado de contar y seguramente son muchísimos más. Durante este tiempo parece que se ha parado el mundo, pero realmente el resto de enfermedades, glomerulares, pues han seguido apareciendo también y se han ido compaginando pues con las infecciones que hemos ido viendo. Es un virus que tiene una afectación eminentemente pulmonar, pero sabemos que genera una reacción hiperinflamatoria que puede generar una afectación multisistémica y el riñón es un órgano que finalmente se ve y se puede ver implicado. El virus que genera la COVID-19 es un virus que puede generar lesión microvascular y endotelial, activar la generación de inmunocomplejos y también se ha demostrado que puede incluso desencadenar autoinmunidad. Con este perfil no es raro pensar pues, que pueda afectar a una estructura como es el glomérulo. También sabemos que las infecciones son reconocidos desencadenantes, ¿no? En la patogénesis de múltiples enfermedades autoinmunes y de diversas glomerulopatías. Y el propio SARS-CoV-2 pues, puede ser el desencadenante de brotes de estas enfermedades sistémicas o glomerulares en pacientes que tengan la predisposición o tengan la enfermedad de base. Con esto, durante todo este tiempo han habido múltiples y multitud de casos reportados en múltiples enfermedades glomerulares coincidentes con la infección y la infección del virus. Y aquí es donde siempre queda la duda de si es una relación realmente causal entre la infección por el virus y la enfermedad glomerular o sistémica o realmente es simplemente una coincidencia temporal. Y se genera en estos casos un reto diagnóstico. Muchas veces estas enfermedades sistémicas que aparecen, muchas de ellas con afectación pulmonar, se genera pues, un diagnóstico diferencial importante con la propia enfermedad sistémica o la entidad de la infección por el propio virus. Y realmente no solamente un reto diagnóstico, sino un reto terapéutico también en el contexto de una infección, ¿no? Que puede agravarse en el momento que nosotros nos planteemos un tratamiento inmunosupresor para tratar esta enfermedad concomitante sistémica o glomerular que hemos diagnosticado.
Como digo, son múltiples la lista de enfermedades que se han identificado y se han ido describiendo, desde podocitopatías hasta lesiones microvasculares, lesiones vasculíticas o lesiones por depósito de inmunocomplejos. La lista es amplia. No la describiremos toda, pero la lista es amplia. Este es un estudio importante que creo que marca un poco el perfil de la afectación glomerular relacionada con el virus. Esta es una serie multicéntrica de Estados Unidos, en la cual recogieron en centros centralizados de biopsias renales todas aquellas biopsias renales en pacientes que estaban o que tenían una infección por el COVID-19 durante el periodo más intenso de la pandemia. Y llamaba mucho la atención que, comparado con con su serie antigua o con su serie histórica, la que principalmente destacaba de una mayor incidencia comparada con la serie histórica era la glomerulopatía colapsante. El resto prácticamente no había diferencias, e incluso la nefropatía IgA tenía una relación inversa, es decir, se diagnosticaba menos, probablemente porque glomerulopatías crónicas de este tipo pues, se biopsiaban menos en este contexto de la pandemia. Era un 26% pues, de pacientes con infección por el COVID que tenían esta enfermedad glomerular, esta glomerulopatía colapsante con sus características determinadas de esta patología que no entraré. Y el perfil de los pacientes que identificaban era un perfil determinado. Eran pacientes que no necesariamente tenían una COVID grave, que solían presentarse en forma de síndrome nefrótico con más o menos fracaso renal agudo, que a menudo con poca expresión de edemas se simula mucho, ¿no? a la afectación incluso glomerular por el HIV, que todos recordamos de tiempos previos, en pacientes eminentemente de raza negra y portadores de variantes del riesgo de la apolipoproteína 1. Era un perfil determinado que se repetía. No parecía que la infección por el virus fuera directamente a nivel glomerular o a nivel renal. Se objetivaban lesiones tubuloreticulares a nivel endotelial, que es una lesión bastante característica de aquellas situaciones de hiperactividad del interferón. Esto se ve a veces, por ejemplo, en pacientes con nefritis lúpica, con lo cual parecía que era más por el efecto sistémico de la infección por el virus que no por una clara infección directa del mismo a nivel renal. Y se planteaba pues, este mecanismo fisiopatológico en pacientes de riesgo, con esta variante de la apolipoproteína 1, la infección por el virus del SARS-CoV-2 generaba esta infección viral y esta reacción inflamatoria sistémica importante que en esta situación de riesgo terminaba generando una disrupción podocitaria, una dediferenciación del podocito y la patología característica de la glomerulopatía colapsante y la expresión clínica relacionada. Hay otra serie también de Estados Unidos en la cual recogían 23 pacientes. El perfil clínico era equiparable, también pacientes de raza negra con estas variantes de riesgo en la gran mayoría de ellos. Y objetivaban que esta era una afectación que generaba un daño y que generaba un daño crónico y con una perspectiva futura, con un pronóstico que no era del todo bueno.
un porcentaje de pacientes conseguían la mejoría del fracaso renal agudo y la remisión parcial, aunque sea del cuadro nefrótico, pero la gran mayoría de ellos terminaban con secuelas renales en forma de enfermedad renal crónica proteinúrica, con un mayor riesgo de progresión a enfermedad renal crónica terminal, sabiendo que no teníamos un tratamiento específico para esta entidad, que el proceso del virus es un proceso limitado en el tiempo y, por lo tanto, en el momento en que este desaparece, teóricamente, las cosas se tendrían que ir poniendo en su sitio con más o menos la eficacia del bloqueo del sistema renina-angiotensina que ponemos a todos estos enfermos proteinúricos. Pero la perspectiva futura de estos pacientes habitualmente no es buena. Como digo, ha habido un montón de otras entidades que se han ido describiendo. No las describiré todas, pero sí que pondré 4 pinceladas de algunas de ellas en aspectos que me parecen relevantes. Se han descrito brotes de enfermedad por anticuerpos antimembrana basal. Aunque no se pueda decir que haya una relación directa entre uno y otro, sí que se ha observado que durante este periodo de pandemia la incidencia de esta enfermedad ha aumentado de manera desproporcionada a la incidencia habitual que se tenía en diversos lugares. Por ejemplo, esta serie inglesa o esta propia serie de la India evaluada en histologías previas. La incidencia ha aumentado y, por lo tanto, uno tiene que pensar que la participación del COVID aquí ha tenido, ¿no? La microangiopatía trombótica también en este contexto. Sabemos que el virus tiene este efecto de potencial activación y de daño endotelial, por lo cual no repele el hecho de que pueda ser un trigger de generar este daño microtrombótico y la microangiopatía trombótica. Y el síndrome hemolítico urémico se ha reportado, aunque con baja frecuencia, relacionado muchas veces con la infección del COVID. Sí que la gran mayoría de las veces en pacientes con factores predisponentes de base, ya sea diversos fármacos, ya sea diversas enfermedades. Y diversos casos, son casos aislados, pero diversos casos han marcado que un potencial beneficio del eculizumab como tratamiento de los casos que sean más severos y más refractarios. También diversas glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos, tipo lupus-like, y aquí también un poco la similitud de este tipo de infecciones con las que veíamos o vemos aún en pacientes con la infección por el HIV. Las vasculitis ANCA también hemos ido observando como diversos pacientes han generado brotes de vasculitis después de la infección. Y como decía antes, la infección del virus y en el contexto de las glomerulopatías o las enfermedades sistémicas es un reto y es un reto diagnóstico, sobre todo en un contexto como este caso, por ejemplo, en el cual la vasculitis, el brote de vasculitis se comporta con afectación también renopulmonar y en estos casos el diagnóstico de la enfermedad es importante saber qué es lo que predomina, si el cuadro sistémico, el cuadro infeccioso, de cara a poder darle el mejor tratamiento y el mejor tratamiento posible. Sabiendo que en estos casos con afectación pulmonar, como suele pasar en la gran mayoría de las veces en este tipo de enfermedad, es el principal condicionante de morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Son pacientes que aparecen con fracaso renal agudo, con hemorragia pulmonar, con la infección por el virus y son los que van peor también seguramente porque el tratamiento que podamos aplicarles es un tratamiento limitado. Como digo, el manejo de estos pacientes es complejo y el manejo de la inmunosupresión, cuando nos la tenemos que plantear, es intentar balancear en cada paciente, el intentar preservar la capacidad de defensa del propio paciente ante la infección versus el intentar suprimir lo mínimo suficiente como para tratar la enfermedad sistémica o la enfermedad glomerular. Sin duda, tendremos que valorar condicionantes como es la propia enfermedad renal, la actividad de esta enfermedad renal y la afectación que tenga a nivel renal o a nivel sistémico. Sin duda, la comorbilidad del paciente de base en el cual esto aparece, la propia severidad de la COVID-19. Sin duda, en estos casos, aquí es donde más
prima lo de siempre de intentar individualizar. El manejo de esta inmunosupresión siempre se recomienda o se recomendaba utilizar las menores dosis de esteroides posibles, intentar evitar sobreinmunodepresión en estos pacientes, sobre todo en la inmunidad celular. Valorar fármacos inmunosupresores que también pudieran actuar en diversos focos, como puede ser inhibir mecanismos de daño renal y además el tema de la tormenta de citoquinas. Nunca descartar el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que en su momento se puso en duda en estos pacientes. Son pacientes que tienen que estar tratados o que pueden estar tratados con el mismo. Y, sin duda, en aquellos pacientes con enfermedad glomerular de base, evaluar siempre la posibilidad, el riesgo que pueda haber de recidiva de las mismas, intentar evitar hacer una retirada completa de la inmunosupresión de base en aquellos pacientes que lo llevaran, intentarla minimizar, pero no retirarla del todo, para evitar la recidiva, porque después el problema se nos plantea y se nos plantea doble. Pero claro, hemos ido viviendo a lo largo de todo este año una evolución, una propia evolución de la pandemia y de la propia infección. Han cambiado las variantes, ha cambiado la severidad de la infección, tenemos nuevos tratamientos, tenemos nuevos tratamientos antivirales, hemos aprendido cómo tratar también la infección y tenemos la vacunación en la mano de estos pacientes y mucha población. Con lo cual, es muy probable que a lo largo del tiempo vayamos viendo que este perfil de afectación renal y afectación glomerular en concreto, pues vaya variando, porque buena parte de todas estas series son series en la parte gorda de la pandemia, en un momento en el cual la afectación sistémica y general del paciente era severa. Claro, hablamos de la vacunación, pero la vacunación también genera... Hay que ir terminando. Sí, genera glomerulopatías relacionadas con la misma ola. Y esto es todo un melón que no voy a abrir para evitar alargarme en concreto, pero es una cosa de las cuales tenemos que tener presente. Simplemente consideraciones finales. Difícil discernir si la infección es causa, trigger o intercurrencia en las glomerulopatías que aparecen de nuevo. Que la glomerulopatía colapsante es la que parece tener una relación causal más clara y directa. Todo el resto pueden tener relación en cuanto a trigger, en cuanto a afectación, en cuanto a aparecer, pero la colapsante es la que tiene una relación más directa con el virus. El manejo debe individualizarse, como gran mayoría de las veces en estos casos. Siempre valorar el riesgo de progresión o de recidiva al decidir manejar el tratamiento inmunosupresor y, como todos en estos casos, potenciar activamente la vacunación completa de la población de riesgo para las complicaciones de la COVID. Y gracias. Muchas gracias, doctor Fulladosa. Tiene ahora la palabra el doctor Borja Quiroga, nefrólogo del Hospital de la Princesa de Madrid, investigador principal del estudio SENCOVAC, del que nos va a hablar hoy, y secretario actual de la SEN. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Yo voy a hacer una charla breve para comentar los resultados principales del estudio SENCOVAC, pero quería utilizar el primer minuto para expresaros la emoción que siento al estar con vosotros dos en esta mesa, David y Nayara, y que me vengan a la cabeza las primeras imágenes de nuestros karaokes o nuestras pequeñas sesiones clínicas y ahora vernos aquí en el auditorio compartiendo esta sala. El estudio SENCOVAC es un orgullo para la Sociedad Española de Nefrología y lo debe ser para todos los que lo forman porque ha generado una evidencia compartida sobre un problema que atañe a todos nosotros y a todos nuestros pacientes. Yo hablo en mi nombre, pero sobre todo hablo en el nombre del resto de los investigadores principales, a los que ustedes por supuesto conocen, y también hablo en su nombre, en todos los de ustedes que han contribuido a estos resultados. Va a ser sin puntero, pero no pasa nada. Esta es mi declaración de conflictos de interés, ningún conflicto relacionado con esta charla y, como les decía, aquí están todos ustedes. No puedo ampliar la diapositiva para mostrar que son más de 300 investigadores, más de 50 centros que han contribuido durante 12 meses
con sus pacientes, con sus muestras y con su esfuerzo a obtener los resultados que ahora tenemos del estudio SENCOVAC. También a Ron Gainsbourg, que nos ayudó en el protocolo, en el diseño inicial, y a los financiadores del estudio, Diaverum, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma, Fresenius Medical Care, Bircel y la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. Ya lo saben, los pacientes con enfermedad renal crónica, pero especialmente aquellos en programa de diálisis o con un trasplante renal, tienen un riesgo elevadísimo de morir de COVID-19 y de tener complicaciones derivadas del mismo. A pesar de ello, los ensayos pivotales de las vacunas inicialmente excluyeron de manera sistemática a estos pacientes, salvo honrosas excepciones en algunos de ellos que no nos permitieron alcanzar ninguna conclusión. Es por esto que la Sociedad Española de Nefrología se propuso realizar el estudio SENCOVAC, que tenía como objetivo principal estudiar la respuesta inmune mediante la generación de anticuerpos tras la vacunación con SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedad renal crónica, sin necesidad de diálisis, estadios 4 y 5, en programa de diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, y pacientes trasplantados renales, incluyendo a los pacientes que eran candidatos para la vacunación, aquellos que firmaron el consentimiento, por supuesto, la ética por delante, y que cumplían algunos de los criterios para pertenecer a las cohortes del estudio. Los criterios de exclusión, hay una errata como pueden ver, contraindicación a la vacunación o a las inyecciones, estar trasplantado de otro órgano diferente al renal, tener algún tipo de enfermedad hematológica u oncológica activa, alguna inmunodeficiencia adquirida o hereditaria y haber recibido tratamiento inmunosupresor durante los 6 meses previos a la inclusión, y esto no incluye a los pacientes portadores de un injerto renal. Este es el diseño del estudio. El estudio da comienzo en el momento en que los pacientes reciben la vacunación inicial, que en España, como saben, se hizo básicamente con vacunación basada en RNA mensajero, aunque algunos pacientes pertenecientes al estudio también recibieron vacunación con AstraZeneca y Janssen, muy poquitos, testimonialmente. Ahí comienza el estudio, es el momento basal. Realizamos una determinación de anticuerpos previa a la vacunación y a partir de ahí un cronograma en el que realizábamos seriadamente determinación de inmunidad humoral a los 28 días, 3 meses, 6 meses y 12 meses, asumiendo que entre los 3 y los 6 meses y entre los 6 y los 12 meses los pacientes, de manera prácticamente general, sobre todo en la tercera dosis, recibieron dosis de recuerdo de las vacunas y estas sí, todas basadas en RNA mensajero. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Primero realizamos un análisis inmediato a los 28 días de la vacunación, incluyendo a 1.700 pacientes, de los cuales realizamos una evaluación de la respuesta humoral en 301. Como pueden ver, prácticamente el 70% de los pacientes recibieron la vacuna de Moderna, el resto prácticamente Pfizer, con lo que les comentaba testimonialmente otras vacunas, y en la que vimos ya un primer warning en la respuesta humoral, sobre todo en pacientes trasplantados renales, en los que el 20% no alcanzaban lo que nosotros y el laboratorio consideró una respuesta humoral adecuada. Esto se relacionó con el tipo de vacuna, es decir, los pacientes que recibían Pfizer generaban menos anticuerpos, generaban menos respuesta humoral, probablemente relacionado con la dosificación de la vacuna Pfizer versus Moderna, y también el tipo de paciente. Fíjense cómo ser trasplantado renal otorgaba 20 veces menos de posibilidad de desarrollar una respuesta humoral adecuada. Proseguimos con el estudio a los 3 meses de la vacunación, aún analizando los datos de la respuesta humoral a la vacunación inicial, y fíjense cómo en todos los subgrupos de los pacientes, trasplante, hemodiálisis, diálisis peritoneal y pacientes con enfermedad renal crónica sin necesidad de diálisis, fue disminuyendo el porcentaje de respuesta humoral. Pero no podemos obviar cómo el grupo de trasplantados renales se encontraba en una situación más que subóptima. Menos del 50% de los pacientes mantenían una respuesta humoral a los 3 meses. ¿Con qué se relaciona no tener respuesta humoral a estos 3 meses? Bueno, pues con la edad, también con tener anticuerpos basales negativos, es decir, no haber tenido un contacto previo a la vacunación con SARS-CoV-2, pertenecer a la cohorte de trasplantados renales, fíjense, 23 veces más de posibilidad de no desarrollar una respuesta humoral o de perderla a los 3 meses, y nuevamente con el tipo de vacuna.
la dosificación de Pfizer inferior se asoció a tener menos respuesta humoral. ¿Y esto nos preocupa? Bueno, pues atendiendo a los datos presentados por nuestra moderadora en un CKJ en el que analizaba respuesta humoral, pero también respuesta celular, se puede ver que la respuesta celular iba un poquito más despacio en su pérdida de efectividad respecto a las vacunas. Y a los 3 meses, Nayara y sus compañeros demostraron que tampoco se perdía tanta respuesta celular. Así que, bueno, parecía que al menos esa respuesta celular sí se podía mantener a pesar de la pérdida de anticuerpos a los 3 meses. Pero en cualquier caso, parecía insuficiente. Además, estamos analizando respuesta humoral de acuerdo al límite que marca el laboratorio. Pero ¿eso protege a nuestros pacientes o no protege? ¿Suficiente ese límite de detección? Bueno, como todos ustedes saben, nos pusimos en marcha para solicitar una tercera dosis en los pacientes inmunosuprimidos, también pacientes trasplantados y también en los pacientes en diálisis, que se concedió. Y analizamos los resultados en la muestra que obtuvimos a los 6 meses, comparando entre los que recibían y no recibían la tercera dosis. Fíjense que analizamos ya más de 1.000 pacientes distribuidos por las diferentes cohortes. Seguía habiendo más porcentaje de pacientes que habían recibido Moderna también como tercera dosis y en este momento el 65% de los pacientes habían recibido la tercera dosis. Y fíjense cómo efectivamente esta tercera dosis impulsaba la respuesta humoral en todas las cohortes. Más del 95% respondían a esta tercera dosis. Sin embargo, nuevamente nos quedamos en el trasplante renal con un 20% de no respondedores, que a día de hoy ya sabemos que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la inmunidad frente al COVID. Más importante en esta parte del estudio era comprobar qué pasaba con los pacientes que eran negativos previamente, eran capaces de seroconvertir tras la dosis de recuerdo, pues lo hacían regular. 62% de los pacientes, es decir, el 38% de los pacientes que eran negativos seguían siéndolo después del booster en los pacientes portadores de un injerto renal. Y ojo, porque en diálisis casi el 25% de los que eran negativos seguían siendo negativos. Esto a tener en cuenta de cara a los nuevos tratamientos. ¿Y a qué se asoció tener una respuesta humoral a los 6 meses de seguimiento? Pues a los factores que ustedes se pueden imaginar. Ser más joven, haber recibido la vacunación inicial con Moderna, la respuesta previa predice la respuesta posterior y, por supuesto, haber recibido la tercera dosis y, como era de esperar, no ser un trasplantado renal. Y nos encontramos con la cuarta dosis, y este es el último análisis que les quiero mostrar. Está recién aceptado en NDT para su publicación. Hemos analizado al año de la vacuna inicial qué ocurría con la cuarta dosis, porque justo la cuarta dosis ocurre entre los 6 meses y los 12 meses. Como pueden ver, en este momento el 30% de los pacientes habían recibido la cuarta dosis, pero ya estamos hablando de una N de más de 2.100 pacientes analizados, distribuidos, como pueden observar ahí. Y aquí les muestro qué ocurre con la cuarta dosis en cada una de las cohortes en términos de anticuerpos frente a la proteína Spike directamente. Y como pueden ver, pues en pacientes en hemodiálisis superamos con creces la determinación previa. También en pacientes con enfermedad renal crónica y, sorpresa, nos encontramos otra vez con los pacientes trasplantados que, lejos de mejorar su respuesta en niveles de anticuerpos, la empeoran tras recibir la cuarta dosis. Y bueno, en pacientes en diálisis peritoneal también nos encontramos con que no había una diferencia significativa al aplicar la cuarta dosis. ¿Esto por qué podría ser? Bueno, probablemente porque partimos ya de unos niveles basales, una respuesta humoral que es muy buena. Fíjense, a los 12 meses, con 3 dosis, no con 4, con 3 dosis, 97% de los pacientes tenían respuesta humoral positiva, el 100% en la siguiente determinación con la cuarta dosis. Además, muy pocos pacientes habían tenido infecciones dentro de este subgrupo, que eso saben que también es otro hit para aumentar la respuesta humoral. Pero bueno, sí que parece claro que la tercera dosis en los pacientes en peritoneal aumentaba la respuesta, la cuarta dosis la mantenía al menos. Y como decía, el trasplante renal, nuestro gran problema, generan menos anticuerpos, se convierten menos después de la cuarta dosis, 25% siguen siendo negativos. Están muy inmunosuprimidos. En este análisis que les cuento hemos querido analizar con qué factores
en esta cohorte de pacientes se asociaba el no responder y vimos que los inmunosupresores, pero concretamente los esteroides y también el micofenolato se asociaban con más frecuencia a no responder. Y bueno, supongo que en la siguiente charla Tino nos comentará algo más de qué hacer con estos pacientes que no responden. Finalmente, 2 diapositivas para acabar. El impacto de las infecciones en la respuesta humoral. 137 pacientes desarrollaron una infección durante el estudio y podemos ver cómo el hit de la infección más o menos era lo mismo que recibir un booster de la dosis de la vacunación. Pueden ver aquí en el gráfico la diferencia entre 3 dosis y 3 dosis con infección, 4 dosis y 4 dosis con infección. Y la gran pregunta, ¿pero esto protege? ¿Cómo protege? ¿Y a partir de dónde protege? Bueno, pues es difícil porque no tenemos muchas infecciones y sobre todo han sido infecciones muy leves, probablemente por la selección de pacientes, pero sí que hemos podido comprobar en este último análisis que todos los pacientes que se hospitalizaron, es esta parte del gráfico, tenían una tasa de anticuerpos más baja, por debajo de 613 unidades por mililitro, así que algo tiene que ver la capacidad neutralizante de los anticuerpos seguro, y que casualmente el paciente fallecido, que era un trasplantado renal, no había desarrollado una respuesta humoral. Pero nos seguimos enfrentando a un problema. Estos son datos del Registro Español de Glomerulonefritis que hemos publicado recientemente y fíjense cómo, a pesar de la elevada vacunación, siguen falleciendo pacientes portadores de trasplante renal. Alguno dirá, fallecen los pacientes que están vacunados. Claro, es que prácticamente todos están vacunados. El problema es que siguen falleciendo. Y siguen falleciendo y no nos quedan boosters que ponerles probablemente a día de hoy. ¿A qué se asocia seguir falleciendo? Bueno, pues clarísimamente a ser un trasplantado renal. Es donde debemos focalizar nuestra atención a día de hoy, en una pandemia que en la población general probablemente ha pasado, pero en nuestra población debemos seguir siendo cuidadosos. Y esto es todo lo que les quería contar como conclusiones del estudio, como conclusiones de la ponencia. El estudio SENCOVAC ha demostrado una respuesta subóptima de los pacientes con enfermedad renal crónica a la vacunación, especialmente en los pacientes portadores de un trasplante renal. La estrategia de vacunación en la enfermedad renal crónica debe establecer puntos de corte para la vacunación y el uso de fármacos preexposición, especialmente en los pacientes de riesgo, y la SEN anima a todos sus socios a participar en estudios multicéntricos con el fin de mejorar la evidencia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por ajustarse al tiempo y a continuación el doctor Tino Villanego del Hospital Puerta del Mar de Cádiz nos va a hablar sobre los nuevos tratamientos para COVID en pacientes en terapia renal sustitutiva. Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la presentación. Y bueno, voy a empezar ya porque la presentación es un poquito larga y vamos a hablar de los nuevos tratamientos frente al COVID que tenemos en pacientes en terapia renal sustitutiva. Este es un tema que está súper guay, porque es un caos, es un jaleo, continuamente está cambiando detrás de una y otra y es lo que hace que sea tan interesante y lo que pues, nos apasione tanto, ¿no? Entonces, para no entretenernos más, vamos a ir empezando. Estos son mis conflictos de intereses y este es el índice que vamos a seguir durante la presentación. Empezaremos hablando del impacto que ha tenido la infección por el SARS-CoV-2 en el paciente en terapia renal sustitutiva. Veremos qué otras estrategias preventivas disponemos aparte de la vacunación y, por último, nos centraremos en la parte más importante, que es la del tratamiento. Bien, como ya se ha comentado, la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo de progresión a COVID severo. Sabemos que gran parte de los pacientes hospitalizados, tanto en planta de hospital o como en UCI, son pacientes con enfermedad renal crónica y esto lo empezamos a ver ya desde los primeros meses del registro de COVID en pacientes en terapia renal sustitutiva, donde los pacientes en diálisis y los pacientes trasplantados tenían tasas de mortalidad en torno al 25%. Estos son los datos también del registro que hemos realizado desde Centra, en concreto los pacientes trasplantados renales, y vemos que, aunque de la primera a la segunda hora la mortalidad realmente disminuyó de un 27 a un 15%, esta seguía siendo especialmente alta en los pacientes críticos que ingresaban en las UCI, que se mantenía en torno al 60%. Después, entre la cuarta y la quinta hora, cuando empezamos con la vacunación, comparamos a aquellos pacientes que tenían una pauta de vacunación completa, que por aquel entonces considerábamos que eran 2 dosis, frente a los que no estaban vacunados o los que se
habían vacunado de forma incompleta. Y veíamos que, bueno, realmente se seguían muriendo igual, tasas de mortalidad en torno al 20%. Esto no había mejorado y es lo que nos hizo pensar que tal vez tendríamos que buscar otras alternativas terapéuticas y preventivas para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Después, en diciembre de 2021, llega Omicron, que como sabéis pues, es una variante mucho más contagiosa, pero afortunadamente también responsable de cuadros más leves. Y aquí sí que vimos también que la mortalidad en los pacientes trasplantados disminuyó respecto a las olas previas, en torno al 6%. Pero vemos que si lo comparamos respecto a la tasa de mortalidad en la población general en España, en esa misma época era sensiblemente mayor. Y esto pues, puede estar justificado perfectamente por lo que nos acaba de comentar Borja, y es esa poca respuesta a las vacunas que tienen los pacientes en terapia renal sustitutiva y en concreto los pacientes trasplantados. Así que, ¿qué otras estrategias preventivas son las que disponemos en la actualidad? Pues empezamos con Evusheld, ¿no? Cilgavimab, tixagevimab. Sabemos que son dos anticuerpos que se unen a epítopos distintos del dominio de ion al receptor y lo que hace es que lo bloquea, ¿no? Preveniendo así la entrada del virus en las células. Actualmente la dosis que disponemos para esta prevención, ¿no? Que se basa en el tema de la inmunización pasiva, es de 150 miligramos de cilgavimab y 150 miligramos de tixagevimab. El estudio para su aprobación lo que demostró fue una reducción de riesgo relativo de sufrir COVID sintomático en torno al 80%. Y en vida real, ¿qué experiencia tenemos? Bueno, pues sobre todo la que hay se da en pacientes trasplantados. Este es un estudio francés que fueron los primeros que empezaron a utilizar el Evusheld y vimos que con la administración de la pauta actualmente aprobada de 150 y 150 observábamos una disminución de la incidencia de COVID sintomático. Sin embargo, veíamos que hasta un 12% de estos pacientes seguían teniendo síntomas. Uno de ellos falleció y fue lo que abrió lugar a la controversia, ¿no? A si esta dosis era necesaria o si tendríamos que aumentar, al igual que hizo la FDA en febrero, la dosis a 300 miligramos y 300 miligramos, ¿no? Y esto es lo que hace este estudio de Estados Unidos. Incluye a pacientes receptores de trasplante de órganos sólidos, 90 de ellos reciben la pauta estándar de Evusheld, la dosis profiláctica, 131 reciben la dosis aumentada, uno de ellos recibe 400 miligramos y 220 no reciben Evusheld. Bien, lo que vemos es que el tratamiento con cilgavimab y tixagevimab reduce la incidencia de COVID sintomático, pero estos resultados son especialmente beneficiosos en los pacientes que han recibido la dosis aumentada, ¿no? Con lo cual, pues, esto nos debería hacer pensar en si es necesario un ajuste de dosis. Desde el Ministerio y desde la AIMS, ¿cuáles son los candidatos a recibir Evusheld en España? Bueno, pues principalmente todos los que tenemos aquí, los que nos interesan ahora mismo son los receptores de trasplante de órganos sólidos y además cualquier persona con alto grado de inmunosupresión, ya sea debido a una patología o un tratamiento, teniendo en cuenta el criterio clínico individualizado. Aquí incluiríamos perfectamente a los pacientes en diálisis. Datos prácticos sobre Evusheld. Bueno, lo primero es tenemos que pensar si mi paciente es candidato a recibir Evusheld. Los pacientes trasplantados, los pacientes en diálisis son pacientes con condiciones de riesgo, con lo cual sí son candidatos a recibir Evusheld. Tendremos que, lo único que se nos requiere es que el paciente haya recibido al menos 3 dosis de la vacuna previamente y se aconseja realizar serología para ver si esta respuesta ha sido adecuada o inadecuada. El nivel del título de anticuerpo es meramente orientativo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es valorar el grado de inmunosupresión del paciente y el riesgo individual de progresión. En caso de que nuestro paciente haya tenido el COVID, hay que esperar al menos 6 meses para su administración y muy importante que Evusheld y las vacunas no son terapias excluyentes, sino todo lo contrario, que son complementarias. Y se aconseja también repetir su administración a los 6 meses. Ahora, entrando en el tratamiento. Bueno, esta gráfica la ha hecho la doctora Auxiliadora Mazueco, está dentro de las nuevas guías, ¿no? La actualización de las guías de prevención y tratamiento del COVID en los pacientes trasplantados. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de COVID tiene mi paciente. ¿Es un COVID leve moderado? ¿Es un COVID grave? En la presentación nos centraremos en el COVID leve moderado, que afortunadamente pues, son los casos más frecuentes y es donde ha habido más cambios en los últimos meses. Disponemos principalmente de 2 grupos farmacológicos, los antivirales y los anticuerpos monoclonales. Empezando con los antivirales tenemos Paxlovid, que es la composición de los antivirales nirmatrelvir y ritonavir. Nirmatrelvir es un inhibidor de la proteasa y ritonavir un inhibidor del citocromo que es muy potente, como veremos a continuación. El ensayo de aprobación se realizó en una fase de predominio de la variante alfa y lo que vimos es una reducción del 89% de la hospitalización o muerte en pacientes con COVID leve con riesgo de progresión si se administraba en los primeros 5 días.
Problema, que el ritonavir es un potente inhibidor del citocromo, con las consecuentes interacciones farmacológicas que podéis imaginar y, por supuesto, con los inhibidores de la calcinurina y con los inhibidores de mTOR. Este es el grupo de Nueva York que propone un primer protocolo de manejo de los inmunosupresores de tacrolimus en estos pacientes, pero como vemos consiste en realizar muchísimas analíticas, muchísimas determinaciones de niveles, con lo cual en un paciente con COVID aislado que tiene que venir al hospital, pues realmente no resulta operativo. Además, ellos publican su propia experiencia aplicando su propio protocolo en 25 pacientes trasplantados de órganos sólidos y en 4 de ellos lo que encontramos son niveles supraterapéuticos de tacrolimus después de reiniciarlo, ¿no? Con lo cual, la Sociedad Americana de Trasplante concluye que el uso de Paxlovid en pacientes trasplantados es complejo, puede tener riesgo, con lo cual lo que aconsejan es usar otro tipo de estrategias más seguras como Remdesivir o los anticuerpos monoclonales. Y además, aparte de todo esto, encontramos que Paxlovid no está recomendado en pacientes con filtrados por debajo de 30. El grupo interdisciplinar de Canadá hizo una aproximación, un ajuste de dosis según la farmacocinética del fármaco, pero es verdad que estos estudios o este ajuste de dosis no están apoyados por evidencia clínica, ¿no? Con lo cual, si pensamos en administrar Paxlovid a un paciente con filtrado por debajo de 30 o paciente que se encuentra en diálisis, hay que hacerlo con especial precaución y siempre intentar priorizar otras medidas más seguras, como veremos a continuación. Pasando a la Remdesivir, es un inhibidor de la polimerasa y en su estudio de aprobación lo que encontramos es que la administración de tratamiento durante 3 días en pacientes no hospitalizados, pero igualmente con factores de riesgo de progresión, disminuyó la progresión a enfermedad grave un 87%. Al igual que Paxlovid, no se encuentra recomendado su uso en pacientes con filtrado por debajo de 30, pero sí que tenemos experiencia, ¿no?, en este grupo donde vemos que el uso de Remdesivir en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estadios 4, no se asoció a un deterioro de la función renal, fue bien tolerado y sin diferencias en la mortalidad. Además, contamos con este estudio prospectivo de pacientes en diálisis, incluyen a 48 pacientes en hemodiálisis, excluidos aquellos con patología hepática, y vemos que, aunque no aporta beneficios sobre la mortalidad, parece seguro y no conlleva un aumento del riesgo de alteraciones de la función hepática. Con lo cual, las guías del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos aconsejan que se puede utilizar Remdesivir en este tipo de pacientes siempre que el riesgo sea inferior al beneficio esperado. El último de los antivirales, Molnupiravir, sabemos que es un antiviral ribonucleósido y en su estudio de aprobación disminuyó la hospitalización o muerte frente a placebo, ¿no? La experiencia de trasplante es bastante escasa. Este es un estudio de los compañeros de Valdebrón. Tenemos 9 pacientes tratados con Molnupiravir, 7 de ellos tratados con Remdesivir. Y en el grupo de Molnupiravir, un paciente tuvo una progresión de la enfermedad, tuvo una neumonía, tuvo que ingresar, mientras que los pacientes con Remdesivir, ninguno de ellos progresó y todos pues, tuvieron una evolución favorable. Además, la experiencia en diálisis también nos dice que puede ser seguro, ¿no?, pese a esto que hemos comentado que no se observaron muertes, ¿no?, en este estudio, y la verdad que la tasa de hospitalización pues, fue bastante bajita. El problema que tenemos con Molnupiravir, ¿no?, es que realmente parece que tiene una efectividad disminuida si lo comparamos, por ejemplo, con Sotrovimab, que serían las dos estrategias que tenemos en pacientes con filtrado por debajo de 30 ahora mismo. Este es un estudio del Sistema Nacional de Salud británico, donde se incluyen más de 3.000 pacientes con COVID, con 2 cortes, un corte hasta febrero de 2022, otro corte hasta mayo, con predominio de 2 variantes, BA1 y BA2, y vemos como los resultados son siempre a favor de Sotrovimab en ambas etapas. Se puede utilizar con filtrados por debajo de 30, pero bueno, como hemos visto, esta disminución de la efectividad tal vez no nos haga decantarnos por otro tipo de opciones, como los anticuerpos monoclonales. Sabemos que están dirigidos frente a la proteína de Spike, lo que hacen es que bloquean el dominio de unión al receptor y evitan la entrada en las células, y sabemos que son capaces de reducir la progresión a enfermedad grave en pacientes de riesgo. En estos meses han salido muchos anticuerpos, pero las mutaciones del virus han hecho que también hayan ido perdiendo eficacia poquito a poco. Ahora mismo disponemos de 2 en Europa, que son Sotrovimab y también Evusheld, vale para tratamiento, pero con dosis superiores a las que hemos visto para prevención, y en Estados Unidos está aprobado Bebtelovimab. Sotrovimab, la ventaja que tiene es que está diseñado para unirse a una región mucho más conservada de este dominio de ion al receptor que hemos comentado previamente, con lo cual pues, puede ser capaz de mantener su actividad frente a estas mutaciones del virus.
Este trabajo, creo que lo conocemos todos, muchos de los que estáis aquí también pues habréis participado, y es nuestra experiencia en pacientes trasplantados renales con sotrovimab. Fue un estudio multicéntrico, retrospectivo, incluimos 82 pacientes trasplantados renales, y las características de esta población es que es una población de alto riesgo, son pacientes con una edad mayor a las que se incluyen en otros estudios. Casi la mitad tienen un filtrado por debajo de 30 y el 44% son pacientes diabéticos. Lo que observamos es que la administración precoz de sotrovimab en los 5 primeros días de inicio de los síntomas se asoció a una disminución de la necesidad de soporte ventilatorio, ingresos en UCI y mortalidad. Y aparte fue muy bien tolerado sin reportarse efectos adversos. El problema viene cuando empieza a aparecer las nuevas variantes de Omicron, la BA2, ¿no?, donde parece que en vitro sotrovimab puede perder su capacidad neutralizante frente a esta cepa, pero la realidad es que no. Los estudios en vivo han demostrado que son capaces de disminuir la carga viral, son capaces de disminuir las citoquinas inflamatorias en los pulmones de ratas infectadas con BA2, con lo cual pues parece que mantiene su actividad. Y esto puede ser debido a la doble acción que tiene, una neutralizante y otra efectora, que la efectora es que recluta a las células del sistema inmune para eliminar las células ya infectadas. Este estudio viene a decir algo similar y lo único que tenemos que tener en cuenta es que sotrovimab sí lo podemos emplear con filtrados por debajo de 30, lo único es que aconsejan realizar una serología previa a su indicación por saber si se puede beneficiar de él o si sería preferible emplear antivirales. El otro de los anticuerpos que tenemos disponible en Europa es Evusheld. Sabemos que es capaz de reducir la progresión a COVID severo o muerte. Este ensayo clínico que justificó su aprobación incluye muy poquitos pacientes con enfermedad renal y muy poquitos pacientes inmunodeprimidos. Y la dosis para tratamiento son las dobles que las que empleamos para profilaxis, 150 y 150, y para tratamiento 300 y 300. Y sabemos que en pacientes de alto riesgo disminuye la hospitalización, la necesidad de oxígeno, pero sin claro beneficio aún en la mortalidad. Por último, tenemos bebtelovimab, que se encuentra aprobado en Estados Unidos. Estos datos que están aquí publicados son frente a placebo y solamente aparecen en la ficha técnica, y sabemos que con las nuevas variantes BQ1 y BQ1.1 realmente ha perdido su capacidad neutralizante, pero vamos, de una forma bastante llamativa. Este trabajo compara pacientes receptores de trasplante de órgano sólido tratados con bebtelovimab y sotrovimab, y vemos que los resultados son similares. Lo que pasa es que en el grupo de bebtelovimab había un mayor porcentaje de pacientes que habían recibido la dosis de refuerzo de la vacuna, con lo cual estos resultados hay que interpretarlos un poco con cautela. Para terminar, una serie de recomendaciones generales es que cuando nos encontremos con un paciente de alto riesgo priorizado, como son los trasplantados, los pacientes en diálisis, hay que categorizar, hay que saber qué tipo de COVID tiene, si es un COVID leve, moderado. En principio está indicado Paxlovid, con todos los problemas que hemos visto hace un momentito. Tendríamos que intentar tirar a una serie de herramientas más seguras. Sería aconsejable hacer serología y si tiene resultado negativo utilizaríamos anticuerpos. Si es un resultado positivo tendríamos que utilizar antivirales. Siempre este tipo de anticuerpos es meramente orientativo y lo que nos sirve es individualizar el riesgo del paciente. Si el paciente tiene un COVID grave o crítico, pues bueno, el resto de tratamientos que hasta ahora se han empleado y también estaría indicado utilizar anticuerpos si tiene serología negativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Tino. Muchas gracias a los tres por ajustarse al tiempo. Vamos con un poquito de retraso, pero vamos a tener tiempo para 3 preguntas. Si en la sala hay alguien que se quiera acercar a los micrófonos. Primero, quería dar la enhorabuena al grupo de trabajo de Sencovac porque creo, y tal vez no me equivoque, que gran parte de esos papers publicados en revistas tan buenas se han hecho en horario extralaboral. Y mi pregunta va en relación a los pacientes de diálisis, que son los que llevo yo. ¿Existe evidencia para medir periódicamente títulos de anticuerpos en pacientes de diálisis? ¿O se debería vacunar anualmente? ¿Qué deberíamos hacer? Muchas gracias. Gracias, doctor Reque, por la pregunta. Y sí, se ha hecho en horario extralaboral, para que te quedes tranquilo. Bueno, es la gran pregunta, lo estábamos comentando justo antes David y yo. La medición de anticuerpos en sí mismo, una sola determinación, tiene un valor relativo, salvo que ésta sea extrema.
es decir, si es muy baja o si es muy alta. Yo creo que la medición de anticuerpos es una herramienta que nos permite ver hacia dónde está yendo cada paciente y una pérdida de anticuerpos nos debe preocupar. En el caso del trasplante, además, nos permite con más evidencia utilizar anticuerpos preexposición. En diálisis se utilizarán, bueno, lo más probable es que sí, en el futuro también se puedan utilizar dependiendo un poco de cómo evolucione la pandemia y la mortalidad. Pero sí hay disponibilidad y en la mayoría de los centros ya lo hay y se usa el mismo inmunoensayo para medirlo. La monitorización nos da información adicional, pero hay que asumir que el límite de detección del laboratorio propio que dé un valor positivo no tiene por qué ser un sinónimo de protección. Bueno, muchas gracias por la presentación y mi pregunta es al doctor Tino. Es por tema del Evusheld. Me llama la atención que la indicación es volver a repetir una segunda dosis a los no respondedores en profilaxis a los 6 meses. ¿Esto tal cual 6 meses o antes haces una seriación de anticuerpos, los vas midiendo cada 3 meses? Porque hay poco descrito sobre el tema. Y la segunda pregunta es, creo entender que has dicho Evusheld como tratamiento. ¿Está indicado, está aceptado? Porque lo que yo sé hace poco es que de momento solo está Sotrovimab, pero Evusheld todavía no. Gracias. Está encendido, ¿no? Sí. Gracias. La primera pregunta, el estudio en el que se aprobó Evusheld se ha visto que es capaz de mantener la capacidad de anticuerpos hasta 6 meses. Ten en cuenta que son una combinación de 2 anticuerpos que están modificados, ¿no?, para intentar prolongar la vida media. Entonces, bueno, realmente la experiencia que hay, como tú bien dices, es poca y hasta ahora la seguridad, ¿no?, o la tendencia que hay es que durante 6 meses van a estar los pacientes protegidos. Nosotros lo hemos empezado a poner ahora recién en verano y bueno, el servicio de preventiva se está encargando también de hacer determinación serológica y hasta el momento no sé el mismo qué actitud se va a tomar. De momento la recomendación es esa. Y Evusheld sí está indicado desde el 2 de noviembre, esto únicamente con el ajuste de dosis, ¿vale?, de 300 y 300. La experiencia ahora mismo, pues en vida real, la verdad es que no tenemos como tal, únicamente las que hemos visto de profilaxis preexposición. Lo que pasa es que si miras la tabla de susceptibilidad de actividad neutralizante de cada uno de los anticuerpos, cuando llegan a BQ1 y BQ1.1, que son las variantes emergentes ahora mismo, pues vemos cómo pierde totalmente la capacidad neutralizante. Sotrovimab, por ejemplo, pues tiene la doble. Entonces, bueno, con los que ahora mismo pues, tendremos más. El Ministerio los posiciona a ambos por igual y no posiciona ninguno por delante de otro. Pero se pueden utilizar, sí. Si hay alguna última pregunta entre el público. Si no, bueno, como vamos con un poquito de retraso para no acumular en las siguientes charlas, agradecer a los ponentes, agradecer a Nayara, mi comoderadora, y a todos ustedes por el tiempo que han empleado. Muchas gracias.